Rodrigo Arias Inostrosa, ingeniero agrónomo por la Universidad Católica de Temuco, experto en ciencia animal por la Universidad de Nebraska y hoy una de las personas más autorizadas a nivel mundial para hablar sobre la proteína de la carne. Miembro, a su vez, de importantes organismos mundiales como la Sociedad Americana de Ciencia Animal o la Sociedad Chilena de Producción Animal. Les dejo con el ingeniero Rodrigo Arias y su ponencia, que lleva por título Carne bovina, salud, presente, pasado y futuro. Quisiera partir primero señalando algunos conflictos de interés. Bueno, yo me dedico a la investigación en general y a la docencia universitaria, donde mis focos de investigación son en los factores climáticos, la producción bovina, tanto de carne y leche fundamentalmente, y la calidad de los productos. Y por ahí surge un poquito esta área temática. Lo segundo es que no recibo ningún tipo de incentivo de ninguna industria de la carne ni nada por el estilo. Básicamente nosotros trabajamos con proyectos que son concursables, y finalmente que soy un consumidor habitual de carne y que lo que voy a presentarles el día de hoy básicamente, ¿no es cierto?, no son ningún tipo de recomendación, no soy médico, ¿no es cierto?, por lo tanto no consideren esto como una recomendación, solo más bien como una ventana, ¿no es cierto?, de invitarlos a que investiguen y profundicen un poquito en la información que está disponible y que hay que saber buscarla. Lo otro es que este no es un ataque contra otros movimientos, ¿no es cierto?, o costumbres, como pudieran ser el veganismo u otro, dado que eso es una elección personal, y yo lo que sugiero, ¿no es cierto?, es informarse más que nada. Dicho eso, entonces, vamos a enfocarnos en básicamente dos temas centrales que son la evolución, ¿no es cierto?, cómo la carne ha influido en la evolución y en ser lo que hoy día somos como especie, y después centrarnos un poquito más en el tema de la salud, fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares, y dado que el tiempo es bastante limitado, algo un poquito en otras enfermedades como el cáncer. Vamos a comenzar con los temas evolutivos, y lo importante de esto es que toda o gran parte de la información que les voy a presentar no proviene del mundo, ¿no es cierto?, de la producción animal, sino que proviene de otras áreas de las ciencias como la paleontología, ¿no es cierto?, la arqueología y otras ramas, ¿no es cierto?, que se dedican al estudio del hombre, ¿no es cierto?, y su pasar por el planeta. Por lo tanto, eso da mucho más sustento a todo esto que vamos a presentar. Y evidentemente hay bastantes cambios, ¿no es cierto?, en esta historia del ser humano en el planeta. Y si nos atañimos, ¿no es cierto?, solamente al tema evolutivo, vemos que en general, como se aprecia en la figura, la dieta ha ido evolucionando con el hombre, y esto obviamente producto también del entorno en que el ser humano ha ido habitando. Y vemos que en general los humanos pasaron, o los homínidos en general, ¿no es cierto?, comenzaron a consumir carnes alrededor de 3,4 millones de años atrás, cuando empieza a cambiar un poco, ¿no es cierto?, las condiciones del entorno, y donde empiezan, ¿no es cierto?, a reducirse los bosques y empiezan a abrirse estas sabanas, y el hombre entonces tiene que empezar a salir a buscar sus alimentos. Y junto con esto, entonces, que ocurre, como decíamos, hace esos 3,4 millones de años, vienen ciertas especializaciones, y hay otro grupo de homínidos, ¿no es cierto?, que se especializa en otro tipo de dieta, que fue mucho más dependiente. Ya el Australopithecus, como vemos ahí, ¿no es cierto?, tenía alrededor de 500 centímetros cúbicos de tamaño cerebral, y implicaba entonces también unas mayores habilidades y capacidad de adaptarse a las distintas fuentes de alimentos que estaban disponibles, y no ser dependiente de una sola fuente de alimentos, que en un clima cambiante como el que tenemos en el planeta, obviamente significa menores posibilidades de adaptación y de sobrevivencia, porque desaparece esa fuente de alimento y entonces desaparece esa especie. ¿Qué es lo que ocurrió justamente con esto? Ahora, en el caso entonces de los homínidos que se fueron adaptando a esta dieta, ¿no es cierto?, después surge además el tema del dominio del fuego. Ya estamos hablando, ¿no es cierto?, del hombre de Neandertal, que domina el fuego, y esto favorece también el tema de la biodisponibilidad y de la digestibilidad de los nutrientes. Ahora bien, el tema de consumir carne, ¿no es cierto?, ha sido un tema de bastante debate, y algunos, ¿no es cierto?, se han enfocado si fue la carne, la proteína en general, lo que permitió el desarrollo cognitivo del cerebro. Otros plantean, ¿no es cierto?, como Blasco y colaboradores, plantean que fue más bien el consumo de las grasas, las tan
demonizadas grasas también. Y en general, como se muestra en esa figura, vemos que los primeros, ¿no es cierto?, seres humanos tenían tamaños de cerebro bastante, que eran prácticamente la mitad de lo que tenemos hoy, y se atribuye, ¿no es cierto?, a primero que fueron más bien carroñeros, cazadores, y en este periodo de carroña entonces se consumía básicamente la médula, que era como una especie de refrigerador natural, porque podía durar por varios días esta médula dentro de los huesos, y esto obviamente contribuyó con una serie de nutrientes que fueron y permitieron el desarrollo, ¿no es cierto?, del tamaño del cerebro, pero como vamos a ver más adelante, no solamente de tamaño, sino que también de conectividad, ¿no es cierto?, de impulsos nerviosos. Y como se señala en el texto ahí, básicamente esta era una fuente de grasa que era bastante confiable a través del año porque estaba ahí al alcance, ¿no es cierto?, del ser humano, y permitía entonces además una fuente de energía, ¿no es cierto?, no solo de nutrientes importantes, sino que también de energía, ¿no es cierto?, que era vital también, dado que, como veremos más adelante, el cerebro, ¿no es cierto?, consume una gran cantidad de energía. Y esto se asocia también entonces con esta capacidad cognitiva, con la inteligencia, de poder adaptarse, ¿no es cierto?, y desarrollar armas y tecnología, que hoy día obviamente estamos cada vez en un nivel más avanzado tecnológico. Ahora bien, si uno ve un poquito más esto en detalle, estos cambios, ¿no es cierto?, de adaptaciones al entorno también implicaron cambios anatómicos, morfológicos, y destacar solamente el tema del sistema gastrointestinal, que como vemos en la figura que está acá a la derecha de ustedes, vemos que en general se comparan varias especies, ¿no es cierto?, de primates, y en general la gran diferencia está en que el ser humano, ¿no es cierto?, tiene un sistema de intestino delgado, ¿no es cierto?, que es mucho más largo en comparación con el de los otros primates, mientras que el intestino grueso, ¿no es cierto?, es mucho más corto. Y esto básicamente se debe a la capacidad fermentativa, ¿no es cierto?, y en el fondo al uso de los nutrientes que están parte de la dieta. Entonces la carne es un alimento, ¿no es cierto?, que es muy denso en nutrientes, en energía, ¿no es cierto?, y cuando uno piensa en carne fundamentalmente piensa en proteína, pero en realidad la carne aporta no solo proteínas, sino que minerales, ¿no es cierto?, vitaminas y un complejo de metabolitos que hoy día se han descubierto que tienen funciones también u otras funciones en el organismo. Y eso indudablemente, ¿no es cierto?, es parte de esta adaptación, y por lo tanto comer alimentos que eran más densos en energía dejaban más tiempo libre justamente para la actividad de ocio, donde estaba la creatividad, donde estaba la socialización, ¿no es cierto?, el desarrollo del lenguaje, entre otras cosas. Ahora, no obstante, cuando uno, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la producción de rumiantes, la mayoría de los que estamos acá, en general sabemos que la energía de un rumiante proviene de los ácidos grasos volátiles, ¿cierto?, que son los productos que se obtienen en la fermentación ruminal. Mientras que en el caso de los gorilas, que también consumen bastante, o básicamente son herbívoros, también obtienen, ¿no es cierto?, prácticamente el 60% de su energía de los ácidos grasos volátiles, pero que fermentan, ¿no es cierto?, en el intestino grueso, ¿no?, son postgástricos. Pero en ambos casos estamos viendo que la fuente de energía fundamental es, ¿no es cierto?, la grasa o los ácidos grasos volátiles. De hecho, hoy día es uno de los predictores, ¿no es cierto?, que mejor anda, es básicamente la relación, ¿no es cierto?, de triglicéridos sobre el colesterol, el denominado bueno, ¿no es cierto?, el HDL, y cuando esta relación es cercana al 4, ¿no es cierto?, o al 3, al 4 es a 1, o sobre 4 es a 1, perdón, el riesgo de enfermedades cardiovasculares es bastante alto. Y como ustedes ven acá en esta gráfica, eso está muy relacionado al tipo de LDL que va a predominar. Cuando pasamos de esta relación cercana de 4, entonces ya comienza a aumentar de manera significativa el patrón B, o el fenotipo B, que es el más riesgoso para la salud. Ahora bien, todavía hay gente que está muy preocupada del colesterol, ¿no es cierto?, y toma estatinas y otro tipo de cosas, pero ya en el 2015 el mismo Guías Nutricionales Norteamericana señaló, ¿no es cierto?, que el colesterol no es un nutriente, ¿no es cierto?, de preocupación por el sobreconsumo, porque el hígado es capaz, ¿no es cierto?, de producir, si es que no lo consumimos, ¿no es cierto?, lo que se requiere, y si consume la dieta, entonces el hígado produce menos. Entonces hay un tema de regulación, y ya desde el 2015 entonces está planteado que no hay una restricción, ¿no es cierto?, al consumo. Y por eso el huevo pasó de no poder comerse, ¿no es cierto?, ahora se puede comer todo lo que quieran uno, etc.
Este es otro estudio de metaanálisis que muestra que en general las enfermedades, la energía proveniente de los carbohidratos está mucho más asociada a, ¿no es cierto?, a la mortalidad por todas las causas que lo que está el tema de la grasa, ¿no es cierto?, ya sea saturada o grasas totales, donde vemos que en general estas líneas están por debajo del 1, que es el número de referencia. Este es un estudio, ¿no es cierto?, a nivel planetario que está llevando un conjunto de investigadores ya por varios años. Y hoy día, como les decía, entonces la teoría es que en general todos estos problemas de enfermedades metabólicas se están dando, ¿no es cierto?, por un estado de combinación de resistencia a la insulina y de inflamación sistémica que gatillan todos estos problemas, ¿no es cierto?, de enfermedades cardiovasculares y que son, ¿no es cierto?, las que finalmente hoy día es una pandemia que está un poco silenciada por el tema del coronavirus ahora, pero que en general es un problema mundial no menor. Bueno, ¿y cuál era la evidencia que había entonces para resolver esto, digamos, o para decir, mire, tiene que comer 7% de grasas saturadas o menos del 10% de energía de las grasas? En realidad esa evidencia científica nunca estuvo, ¿ya? Y ahí les dejo un par de titulares de algunas publicaciones que se hicieron este cuestionamiento y que fue parte del estudio doctoral de Zoe Harcom, ¿no es cierto? Pero así también otras personas han hecho estas averiguaciones y en realidad estos valores que aparecen ahí entonces del 10 o del 5 al 6 no tienen ningún sustento científico, ¿ya? Son números mágicos que vienen de no sabemos dónde, ¿ya? Y que obviamente entonces es lo que nos ha estado guiando en nuestros últimos 40, 50 años de cómo tenemos que comer. Bueno, ahora que está apareciendo esta evidencia, en realidad que no había tanta sustento de que en realidad nutricionalmente la carne era un problema, hoy día entonces el ataque o el enfoque, si ustedes quieren, se está cambiando un poquito más a temas éticos, ¿no es cierto?, y aspectos ambientales. Y no me voy a detener ahí porque obviamente eso da para largo, pero se genera una trifecta aquí de nutrición, aspectos éticos y aspectos ambientales, que obviamente es lo que estamos tratando hoy día de combatir. Ya para ir entrando en las últimas láminas, ¿no es cierto?, un poco qué nos depara el futuro. Yo creo que claramente hoy día tenemos consumidores que están mucho más preocupados de dónde vienen sus alimentos, pero hay muchos, y sobre todo hoy día, sobre todo en países desarrollados, en Europa, mucho de la población rural no tiene ni idea, ¿no es cierto?, cómo se producen los alimentos, ¿ya? Decía un humorista acá que como los paquetes de pata de pollo, ¿no es cierto?, vienen de a 6, había niños que pensaban que tenía 6 patas, digamos. Pero en realidad hay que educar a la gente, sobre todo de las urbes, ¿no es cierto?, de cómo se producen los alimentos. Claramente una ganadería sostenible y sustentable, ¿no es cierto?, es un requisito sine qua non, en el cual todos los productores están obviamente más que preocupados de seguir, porque en el fondo, si no cumplen con eso, obviamente se acaba el negocio. Y obviamente el tema de las implicaciones nutricionales, estamos, yo diría que en un momento de cambio, probablemente en los próximos 15 a 20 años vamos a ver mucho más de estos cambios, y obviamente con perspectivas y prioridades para los agricultores en este sentido, y con un gran desafío, ¿no es cierto?, en innovación, en investigación y en desarrollo para justamente apoyar la producción sostenible, como lo decían las palabras del presidente al momento de inaugurar. Y acá quisiera agregar, ¿no es cierto?, que obviamente esto ya lo estamos viendo desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental. Hoy día ya contamos con aditivos, ¿no es cierto?, en base a algas y en base a productos sintéticos que logran disminuir entre un 30 y un 80% las emisiones de metano. Por lo tanto, por ahí también ya tenemos estrategias y en el corto plazo deberíamos contar con más estrategias para poder entonces solventar eso. Ingeniero, dime un minuto, por favor, cuando se pueda. Sí, terminando, me queda una. Básicamente lo último que quería decir era justamente esto del uso de la tierra que nos planteaba Julián, es que los rumiantes, ¿no es cierto?, y del uso de la tierra y la competencia por los alimentos, los rumiantes solo consumen, ¿no es cierto?, un 13% de cereales, es decir, prácticamente un 78% de lo que comen son productos que no pueden comer el ser humano, y que cuando comparamos las eficiencias, ¿no es cierto?, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es comparar kilo por kilo, pero ya les decía yo que la biodisponibilidad, los nutrientes y los metabolitos que están en la carne son muy superiores a los que podría tener un kilo de lenteja, un kilo de garbanzo, ¿no es cierto? Y obviamente entonces lo que uno debería comparar en términos de eficiencia es por, ¿no es cierto?, biodisponibilidad de nutrientes. Y lo último era, ¿no es cierto?, que hay que tener un enfoque sistémico, ¿ya? No solamente en un tópico, y finalizar diciendo que nosotros no les vamos a decir qué es lo que tienen que comer, ¿no es cierto?, pero que toda decisión trae consecuencias, ¿no es cierto?, y que estas pueden ser nefastas, como vimos en el tema de las recomendaciones de las guías nutricionales.
Y obviamente viajar a través del tiempo en la evolución, ¿no es cierto?, que mostrábamos al comienzo, implica que hemos adaptado nuestra biología, digamos, a un tipo de alimentación, y que obviamente esto varía a través del planeta, ¿ya? Y hoy día el tema del metaboloma, digamos, y los microbios que viven con nosotros también son muy relevantes y que hacen la diferencia entre los individuos y entre las poblaciones a nivel planetario. Con eso termino. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo por si alguien quiere contactar.